Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. José Antonio Meade es uno de los servidores públicos más completos de la Administración Pública Federal. Su formación como abogado y economista le ha permitido obtener diversas posiciones de enorme relevancia y contribuir desde estas al desarrollo de México. Actualmente es secretario de Hacienda y Crédito Público. Poco sabemos, sin embargo, qué piensa él de la coordinación fiscal y de la evasión de impuestos, del lavado de dinero y de la ley de instituciones públicas privadas. ¿Qué le agrada y qué no le desagrada de su cargo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy no discutiremos un tema controvertido, ni hablaremos de distintas posiciones en el ámbito legal. Hoy presentaremos el perfil, un perfil breve, un perfil rápido, de uno de los abogados más influyentes en México, que no solo es abogado, es también economista, uno de los mejor formados abogados y economistas que tiene el país, José Antonio Meade, que además es secretario de Hacienda. José Antonio, qué enorme privilegio tenerte con nosotros esta noche. Gerardo, gracias por aceptar. Me da mucho gusto saludarte, estoy muy contento de estar en tu programa, te lo aprecio mucho. José Antonio, tú estudiaste Derecho en la UNAM, estudiaste Economía en el ITAM, eres doctor en Economía por la Universidad de Yale. Una pregunta obligada para presentar el retrato del secretario de Hacienda. ¿Cuál es el vínculo entre Derecho y Economía? Esto que los académicos llaman Law and Economics. Yo siempre he sido un apasionado del diseño de la política pública. Y la política pública al final tiene expresión en Derecho y en Economía. La combinación de las dos te da un buen lenguaje, el del derecho te da un lenguaje de la estructura, el de la economía te da un lenguaje de incentivos, y es al final del día el diseño de la estructura y los incentivos que esa estructura implican lo que te lleva a un resultado. El poder manejar, el poder hablar los dos idiomas, el manejar los dos vocabularios, permite construir mejor política pública. Un diputado, un senador, deberían poder medir el impacto económico que va a tener la ley que están creando? Sin ninguna duda. Al final del día, cada diseño institucional, cada conjunto de reglas, te implica una serie de incentivos diferentes que te llevan a un resultado distinto. Y en muchas ocasiones, si esto no se toma en cuenta, el resultado de la norma puede llevarte a un resultado distinto del que pensabas. Claro. Y puede no ser un buen resultado. Y a menudo las leyes resultan más caras en términos económicos porque crean más problemas de los que resuelven, ¿o no? Sin ninguna ambigüedad. Una buena ley nos lleva a un buen resultado, el resultado se puede ver y se puede trazar ese resultado a la ley que le dio origen. Una mala ley en muchas ocasiones nos da un resultado que está divorciado de su objetivo, podemos también verlo y eso debiera de llevarnos a que corrijamos la ley. En muchas ocasiones la modificación de ley no es el mejor camino para alcanzar el resultado que estamos buscando y ciertamente cualquier legislación debería de ser acompañada de un buen análisis de cuál puede ser su impacto, que maneje para su diagnóstico pues un lenguaje económico. Y una pregunta que está en esta misma línea, que enfrenta a grupos políticos muy fuertes. ¿Cómo debe manejarse la economía en términos de experiencia histórica, de resultados, de visión macroeconómica y microeconómica? Cuando hablamos del papel del gobierno, del Estado, hay un grupo que dice debe intervenir en todo. Y hay un grupo que dice debe intervenir lo menos posible. ¿Qué piensa el secretario de Hacienda? El gobierno debe ser juzgado por sus resultados. Debe de haber tanto gobierno cuanto sea necesario para alcanzar los resultados que queremos y distinto de eso, tanto mercado a mi juicio como sea posible. Los resultados pueden ser más amplios, a mi juicio deben incluso ser más amplios de un Estado que solamente se preocupe por seguridad, aun cuando la seguridad es la razón de ser en principio de un Estado, es lo primero que el Estado debe de proveer, pero luego yo creo que una vez puestos de acuerdo de cuál es la sociedad que queremos, eso nos lleva a una mezcla en donde necesitamos algo de Estado, más del Estado mínimo que solamente se concentra en seguridad, pero también hemos probado que el mercado pues, es eficiente para alcanzar algunos de esos resultados y debe por lo mismo tener su papel. Entonces yo creo un buen equilibrio, tanto Estado cuanto se necesite, tanto mercado cuanto sea posible. O sea, esto va variando según las circunstancias y según los momentos. A veces se requiere más Estado, a veces se requiere menos Estado. Por ejemplo, si tenemos una situación como la que ahora enfrentamos de contingencias climáticas, pues si quisiéramos resolver la atención
a las contingencias climáticas por la vía de mandar señales de precio cuando tenemos la coyuntura encima, ciertamente lo que necesitamos en ese momento es más Estado. Pero si queremos tener una situación más estable en términos de una mejor gestión de nuestros riesgos climáticos, las señales de precio pues, nos van a llevar eventualmente a un mejor manejo de nuestra contingencia climática. Entonces yo creo que un enfoque más bien pragmático acaba encontrando un balance más adecuado entre cuándo se necesita Estado y cuándo se necesita mercado para alcanzar una solución. Este balance, José Antonio, ¿cómo se pretende lograr en la ley que se promulgó recientemente de asociaciones público-privadas? Yo creo que es un tema bien interesante. La gente a veces no encuentra cómo darle concreción a la reforma estructural como tema relevante. La acción público-privada es justamente eso. Había muchas formas de ponerse de acuerdo y que el sector privado participara en la acción pública. Te podíamos dar una concesión, te podíamos dar un permiso, podíamos combinar una concesión con un contrato en el que el gobierno pagara por la provisión de un servicio, pero lo que hemos visto es que en esta economía más moderna, más complicada, necesitamos un marco jurídico más flexible. Eso es lo que hace la ley de asociaciones público-privadas. En un solo ordenamiento reflejamos toda la norma relevante que vincula al particular con el Estado, le da más flexibilidad, nos dice cómo resolver las contingencias, permite una mejor repartición de riesgos, da un horizonte de planeación más amplio y esa mayor riqueza jurídica se traduce en un mejor contrato y por lo tanto en un mejor resultado. Yo sé que falta el reglamento, que se está trabajando en el reglamento, pero ¿cuál es tu expectativa personal de esta ley? ¿Qué resultados va a dar? ¿Podrías ponernos un ejemplo para entender, que el público entienda qué resultados concretos nos va a dar esta ley? México pasó de ser una economía en la que se invertía aproximadamente 3.3 y 3.5% del PIB en infraestructura. En esta administración estamos invirtiendo más o menos el 5% entre gasto público y lo que el gasto público induce en infraestructura. La infraestructura que suena concreta implica carreteras, hospitales, escuelas, universidades. En todo ello es susceptible de participar tanto el sector público como el sector privado. Si este esquema jurídico más flexible se tradujera en que hiciéramos lo mismo, pero lo hiciéramos más barato, el recurso nos luciría más. Y lo probable es que nos permita, porque además abre la posibilidad de que no sea el gobierno el único creativo en materia de infraestructura, sino que el privado también ofrezca proyectos de infraestructura que el gobierno haga suyo. Entonces nos permitirá además un abanico más grande de proyectos que se traduzcan en inversión, en empleo y en crecimiento. Y así como esto va a ayudar a que se coordine bien el Estado con el sector público, con el sector privado, hay otro tipo de coordinación quizá más complicada, la federal y la local. ¿Cuál ha sido tu experiencia como secretario de Estado, del secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando ves el tema de coordinación fiscal? ¿Existe una buena coordinación? El tema yo creo que tiene varias aristas y es interesante porque hemos trabajado en muchas de ellas en esta administración. Tiene por un lado la arista de cómo y quién recauda cuáles impuestos, que es un tema muy relevante. Al final del día, para el ejercicio, para que el gobierno haga su trabajo, requiere de ingresos y requiere de gasto. Un primer nivel de discusión en la coordinación fiscal es qué base tributaria aprovecha qué nivel de gobierno. Y un segundo nivel de debate es qué toca en términos de compromisos de gasto hacer a cada diferente orden de gobierno. Desde 1979 nos pusimos de acuerdo en una primera aproximación de cómo cobrar los impuestos y qué le tocaba a cada uno. Al gobierno federal le toca el impuesto al valor agregado, le toca el impuesto sobre la renta y comparte y participa en los estados de su recaudación. A nivel municipal, por ejemplo, te toca el predial, el agua. A nivel estatal te toca ahora el impuesto a la tenencia, el impuesto sobre nómina, entre otros. Esa es una dimensión. Ya con los ingresos, ¿qué hacemos con el gasto? Es un segundo debate y ahí yo creo que todavía hay áreas de oportunidad para hacerlo mejor. ¿Cómo se cobran los impuestos, dices, José Antonio? ¿Por qué no hablamos de este tema, pero vamos a un breve corto y empezamos a hablar en la próxima sección de los impuestos? Gracias.